El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Cuando era niño, mi sueño y el de todos mis amigos del barrio era conocer Disney World. Lo veíamos en fotografías de cartillas publicitarias y en televisión. Disney World suponía el anhelo de entrar a un mundo de fantasía, a un mundo de ilusión que nos sacaría del insoportable mundo de las tareas del colegio. No se le decía parque temático. Si mucho, se hablaba de parque de diversiones. Y cuando había montaña rusa y casa del terror, se le decía ciudad de hierro. Eran los atractivos más poderosos del turismo. En los años 80, el sur de la Florida, con Disney World a la cabeza, era la región más visitada en Estados Unidos. La rentabilidad era óptima. Disney World era el simulacro de un pueblo y muchos países querían tener uno parecido. Hace 8 días discutía con un empresario del turismo en el eje cafetero la posibilidad de perder la excepcionalidad del paisaje cultural cafetero en aras de elevar la rentabilidad de la industria turística. Esos riesgos existen y hay antecedentes en el mundo en oferta turística, especialmente en materia de turismo rural, como un genérico, como una sombrilla que ampare diferentes formas de turismo de contacto con la naturaleza. Identificada la probabilidad de la pérdida, ¿cuál era la estrategia para evitarla? Uno de los requisitos del paisaje cultural cafetero de la declaratoria es mantener la cultura real propia, no salirse ni modernizar la forma de hacer café, de ser caficultor. El núcleo de la oferta nuestra tiene que ser la esencia y la vida campesina y la vida de la cultura del café tradicional, sin buscar esquemas nuevos, sino que la gente le cuente, se le venda, se le entregue la verdad real del caficultor. Más que una preocupación crispada por la idea de ver campesinos disfrazados como Mickey Mouse, lo que me inquieta es que numerosos elementos de la cultura local ya los han adaptado tanto a los estándares del turismo masivo que en efecto hoy son pastiches, un kitsch de venta directa. Y la manera más clara de verlo es visitando algunos pueblos del Quindío. En mi conversación con el sociólogo Gustavo Pinzón, hubo un momento en que toqué la idea de que los pueblos asuman la condición de parques temáticos. Con ese asunto del turismo y lo que yo he planteado como los pueblos como parques temáticos, tenemos el caso en el eje cafetero probablemente más visceral, que es el de Salento, ¿no? Y con un riesgo enorme de que Finlandia vaya al mismo sentido y Buenavista detrás.
Pinzón situó el origen de esta condición en la conservación de los valores arquitectónicos. Yo nací en Calarcá. Cuando llegaba a vacaciones de Bogotá, escuchaba a la gente en las calles, incluso mis familiares decían, este pueblo cómo ha progresado, ya tomaron todas las casas viejas. Y claro, los pueblos que más optaron, que más tomaron la decisión de destruir la arquitectura tradicional para darle paso a una arquitectura propia del urbanismo moderno, fueron los pueblos que más ingresos tenían por el café. ¿Qué se planteaba? Que los pueblos que optaron por ese modernismo son los más exitosos. Los que no llegaron a ese auge tan acelerado, que se quedaron con la arquitectura tradicional, fíjate lo extraño. Aquellos atrasados y conservadores de antaño son los posmodernos de ahora. ¿Sí? O sea, ¿por qué posmodernos? Porque son los municipios con mayor valoración por parte de un turismo cultural posmoderno internacional, bueno, y también nacional, que valoran eso, valoran la arquitectura, las tradiciones, etc. Por eso, Salento está así. Cuando estuve en la Casona Pajarito, en Salamina, conversé con la dueña sobre las posibilidades del turismo en el pueblo, sobre todo sabiendo que la arquitectura de Salamina es de exhibición. Doña Consuelo me dijo que desde hace un tiempo ella había empezado a alojar turistas. Doña Consuelo, ¿y en qué momento la casa deja su exclusivo uso familiar y empieza a coger turistas, empieza a coger huéspedes? ¿En qué momento usted dijo, voy a empezar a recibir huéspedes? ¿Qué pasó allí? Vimos la gran necesidad, muchas personas, de que ya nuestro municipio estaba lleno de turistas y no cabían en los hoteles. Y qué mejor cosa que abrir nuestras casas al público. Entonces, se decidió, se conformó un grupo de señoras que fue casa por casa y a comentarles que qué le opinaban por unas casas que tuvieran una casa así de grande, tipo casa de 8, 9, 10 piezas, qué les parecía la idea, y todo el mundo empezó como a mirar en torno a eso y decidimos, hicimos hace por ahí unos 5 años más o menos empezó. O sea, en el 2010. Exactamente, y ya la gente le empezó a gustar porque ahora inclusive piden más las casas porque el turista se siente más cómodo, más atendido, más personalizado en todo sentido. Claro. Entonces estas casas mantienen ocupación. Pero en las épocas que en Salamina le llega, pues, sus épocas de turismo en masa. Aquí no nos asusta que llegue el turismo, porque aquí estas casas siempre las vamos a tener y no se las vamos a vender a nadie. Sobre todo eso, vamos a estar los salamineños atendiendo al turista. Pero bueno, lo que te comenté, lo de las vías. Pero venga, es que me acaba de decir una cosa muy bella, muy sorprendente. ¿Ustedes están seguros de que ustedes no le van a vender estas casas a las grandes cadenas de hoteles? No, inclusive a mí ya me hicieron una oferta por esta casa, que cualquier persona había salido corriendo, como hicieron, qué pena mencionarlo, la gente de Salento, que Salento no es de los salentunos, sino de gente de todas partes, que ellos vendieron sus casas y se fueron para Armenia, y aquí está pasando en este momento lo mismo. Hay solamente una casa que se le ha vendido a una persona de fuera. De resto, las casas no
se han hecho ofertas y han llegado hoteles, cadenas y nadie vende. Y nadie vende. Y nadie vende. ¿Y cómo lograron esa uniformidad, ese consenso? No, porque... Pues es una decisión política muy revolucionaria. Total, nosotros no queremos que nuestro entorno y nuestro terruño se nos vaya de las manos de nosotros. Tenemos mucha historia y muchas cosas que queremos es mostrársela al mundo. Oh, increíble. Queremos Me dejó erizada la mostrársela. piel. Total. Me erizó la piel. Para bien o para mal, Salento es tomado ya como el ejemplo de lo que podría evitarse. Aquí hubo un desplazamiento de las personas autóctonas de Salento. Yo tengo algunos 2 o 3 familias que en la calle Real de Salento y se niegan a vender sus viviendas, pero no saben qué hacer. Porque un fin de semana para ellos es un infierno, porque no saben cómo vivir tranquilos, pasar una noche reposada en las casas donde viven. Pregunto, ¿dónde viven los habitantes autóctonos de la calle Real de Salento? En principio, Juan Miguel. Yo conocí muchos muchachos que eran artesanos y que utilizaban materiales de la región para hacer sus artesanías. Vale la pena ahora indagar las artesanías de Salento, ¿de dónde vienen? Yo diría que el 80% son importadas. Son importadas. Es el colmo de todo, ¿no? Es importada. O sea, allí que no hubo un plan de manejo ni un plan de ordenamiento territorial del municipio para permitir que las personas se quedaran. Porque es que la cultura no es la fachada. La cultura es la fachada de las personas que habitan la fachada. Fui a Salento un domingo previo al lunes festivo. Le pedí al equipo de producción que llegáramos antes de las 10 de la mañana para que no tuviéramos problemas de parqueadero. Hace poco la Gobernación del Quindío encargó un estudio sobre la capacidad de parqueo en Salento. Encontraron que hay cupo para 850 carros, pero que en un domingo el pueblo puede recibir 3.000 carros. La vía desde la autopista del Café hasta la cabecera municipal tenía poco tránsito, y al pasar por la entrada al Valle del Cócora ya se notaban numerosos visitantes. Una vez en el casco urbano, estacionamos en la primera oportunidad. Era el patio de una casa de familia que cada día feriado se convierte en parqueadero público. Ahí me quedé unos minutos viendo cómo se sucedía una cola interminable de carros. En la plaza todo estaba listo para los visitantes. Una carrera de ciclomontañismo tenía una meta volante en una esquina y parecía que todos los ciclistas estaban agolpados tomando un descanso. En el marco central, los puestos de comidas ya tenían las mesas afuera, al igual que los artesanos y una cantidad de vendedores estacionarios, fruteros, fritangueros, crispeteros. El sol rayaba pleno y los carritos de niños daban vueltas entre los peatones. Minutos más tarde, cuando el mediodía ya se asentaba en los relojes, la calle Real era un abrazadero de cuerpos en perspectiva infinita. ¿Qué buscaba toda esa gente? ¿Encontraban algo? ¿Qué fascinación despierta Salento? La calle Real es lo más parecido a un shopping center al aire libre. Cada puerta es un local de ventas. Comida, artesanías, ropa. Ropa, comida, artesanías. Un shopping es un shopping, es un shopping.
es un shopping. En una cuadra, una banda de músicas modernas. En otra, un grupo de cuerdas campesinas. A mitad de camino, una pareja disfrazada de chapolera y caficultor de alpargata ofrece la entrada a un restaurante mientras se va tomando fotos con los visitantes. Todo aquí persigue el dinero del turismo. Un campesino raizal de la parte alta del pueblo había venido con uno de sus burros de trabajo a pescar los residuos del turismo. Fotografías a 1.000 o a 2.000 pesos, junto al burro o encima del burro. Pero no le habían permitido ubicarse dentro de la calle real, que había sido cercada con vallas de la policía. Es como si el campesino hubiera perdido la posibilidad de moverse con su bestia por la calle, que en un origen fue construida precisamente para que circularan los habitantes con sus animales. Quizá me equivoque, pero creo que la cantidad de gente que un domingo visita a Salento solo es comparable a la que visita un parque temático tipo Parque del Café también en un fin de semana. Con una diferencia, los parques temáticos están diseñados para atender a una muchedumbre. En cambio, un pueblo como Salento nunca fue construido ni pensado como parque temático. Una semana atrás, martes a media mañana, me entrevisté con un líder comunitario del pueblo. Salentino Raizal vive desde hace un tiempo en Finlandia y accedió a encontrarse conmigo para soltar su desasosiego. Se llama Rodrigo Loaiza. Rodrigo comenzó su desahogo apenas nos sentamos en una banca de la plaza, antes incluso de que las cámaras empezaran a grabar. Porque es que, por ejemplo, este pueblo, en este momento, con lo que llevamos nosotros, con lo que llevamos de turismo, 8 o 10 años, lo mínimo que deberíamos tener organizado, una entrada y una salida digna. Y usted va a ver la entrada al pueblo, desde que usted toma la variante allá, o sea, la Avenida del Café, hacia acá, ese es un camino de herradura. Traté de controlar la entrevista lanzando la primera pregunta. Rodrigo, hay un antes y un después en Salento. El antes es antes de la eclosión del turismo, de ese turismo masivo. El después es lo que estamos en este momento. La primera gran transformación del centro poblado, del casco urbano de Salento, ¿cuál fue? La primera gran transformación. ¿Qué fue el primer cambio que el turismo produjo? Pues básicamente el desplazamiento que hemos tenido los raizales por la llegada al pueblo de un comercio turístico en el cual nosotros no teníamos. Nosotros, la vocación del pueblo y de nosotros los raizales, básicamente fue una cultura del campo, donde cultivábamos ganado, papa, teníamos otras actividades agrícolas. Pero se nos entró un boom tan grande turísticamente que la población y nosotros los raizales no estamos preparados para competir en este sentido. Con unos dineros, euros y dólares que están haciendo unos hostales y están modificando las estructuras de las casas coloniales para convertirlas en hostales, en restaurantes, en cantidad de negocios artesanales con una sobreoferta que en este momento prácticamente colapsa. La alternativa que se está dando por parte del raizal es buscar otros medios de vida, o sea, los pueblos alrededor, Circasia, Armenia. Rodrigo empezó por ahí, quizá porque él fue uno de esos desplazados forzados por el capital. Hasta hace poco, Rodrigo, junto con su hermano, era dueño de un restaurante situado en una esquina de la plaza, pero le tocó cerrar porque el dueño de la casa elevó desmedidamente el valor del arriendo. Los salentinos que han perseverado, que se han mantenido acá, que han resistido la competencia con el gran capital internacional y nacional también, ¿qué tipo de negocios tienen?
Pues raizales en este momento hay conmigo un 15, un 20%. ¿Están dedicados a qué? A la oferta de alquiler de caballos, de venta en los, por ejemplo, lo que es las comidas en la plaza pública, que son improvisados, son restaurantes improvisados. Ya también a muy pequeña escala se han quedado, por ejemplo, con su bar, con su cantina, que es lo que hay más, que se pueden sostener. Y ya en un mínimo, yo diría que en un 2, un 3%, han tenido esa osadía de meterse en créditos en los bancos para poder bregar a sostenerse y lograr sostener esta competencia. ¿Ninguno de los salentinos tiene dinero o tiene un negocio de hospedaje? Sí, muchas personas, pero a pequeña escala, o sea, han modificado sus casas y han tratado de organizar pequeños hostales, ¿ya? No con la infraestructura que viene la competencia. Entonces ellos, pues lo que sobra de las grandes competencias, pues se ven obligados cuando hay saturación de ocupar estos espacios, y el turista por lo general no tiene otra alternativa que llegar de Bogotá o Medellín o Cali o del extranjero y no encuentra más espacio que ese, le toca meterse a ese espacio obligado. La conversación ganó fluidez. La gente raizal, Rodrigo, que no está dedicada a los negocios turísticos y que ha mantenido su vida normal, su vida de campo, su casa retirada del marco de plaza, retirada de la calle real, esa gente, ¿cómo se ve afectada por el colapso del turismo acá, por la sobreoferta turística? Se ve muy damnificada. ¿Por qué? Porque pues, como usted nota, hoy es un día martes y usted ve, por decir algo, vamos a colocar un ejemplo, los ancianos. Los ancianos toman el parque como un sitio de descanso donde ellos salen por la mañana a leer la prensa, a tener un esparcimiento sano, pero estos pobres ancianos no tienen el espacio que es el parque, que es el entorno. Entonces, las gentes optan por no salir de sus casas o irse hacia a los alrededores. Nunca están llegando a lo que ha sido entre semana, o sea, el aspecto nativo, el aspecto que hemos tenido nosotros, los espacios. Los ancianos perdieron el parque. Los ancianos rotundamente perdieron el parque, o sea, de festivos dominicales, ellos no pueden salir al parque. ¿A qué? ¿Por qué? Porque no tienen movilidad, no tienen por cómo desplazar, tienen peligro. Entonces, las personas, la misma bulla, la alteración, estas aglomeraciones, nosotros no estábamos enseñados a tener estas aglomeraciones de pueblo. El otro aspecto de la comida. Salento era un pueblo que era autosuficiente en el consumo, en los abastecimientos de su comida. Notábamos, venía la leche, venía el queso, venía la mora, los frutales, la misma agua, todo era autosuficiente. En este momento los que estamos en el campo produciendo alimentos es un porcentaje muy mínimo. Entonces, ¿qué está pasando? Los alimentos y todo tiene que traerse de Armenia, de Pereira, a unos costos que nosotros los raizales no estamos en capacidad económica.
otros municipios del Quindío vienen acoplando el turismo a sus mecanismos locales. Los dos ejemplos más representativos son Pijao, que está situado en la parte montañosa del departamento, y Finlandia, a medio camino en la autopista Pereira-Armenia. Ambos tienen a Salento como ejemplo del futuro. Junto con Génova, Pijao es el último municipio de lo que fue el Gran Caldas, el último de la zona montañosa en ser colonizado por las migraciones del siglo XIX. Su arquitectura es una cosa de ensueño. Las nubes vuelan bajito y transmiten una atmósfera de tiempo detenido. Desde hace 10 años, líderes comunitarios crearon la Fundación Pijao Cita Slow para empezar un proceso de transformación de las dinámicas económicas y culturales que les permitieran integrar el pueblo a la red mundial de localidades Cita Slow. Finalmente, desde octubre de 2014, Pijao hace parte de la red y es el único caso en América Latina. Mónica Flores, investigadora social, es la cabeza visible de este logro. Cita Slow es un movimiento que crece en Italia a mediados de los 90, que lo que busca básicamente es que frente al acelerado ritmo de vida de las sociedades industrializadas y modernas, la gente vaya de manera más pausada. Es un movimiento que piensa la vida desde diferentes áreas, como es el área ambiental, el área cultural, el área de la arquitectura tradicional, de la gastronomía, del saneamiento básico, y es pensado solo para pueblos de menos de 50.000 habitantes. Es una red que están incluidas en ella 30 países y 126 municipios. Durante la última década, líderes del pueblo se encargaron de convencer al grueso de la población de Pijao en que debían recuperar muchos de los elementos más tradicionales de la vida campesina. Y aquí se ha hecho un trabajo que va desde la recuperación de fachadas, la apuesta por flores alrededor del pueblo, el cambio de avisos en madera, que son más afines con el entorno natural que tiene Pijao, el trabajo de educación, que ha sido uno de los más difíciles, de disminución de la contaminación auditiva los fines de semana, el trabajo con niños que se denominan vigías del patrimonio y que se capacitan a través de una cátedra que se llama la Cátedra Pijao, que fue generada en la administración anterior, el trabajo sobre la comida tradicional. Ahora estamos tratando de fortalecer el tema de grupos de mujeres que nos reunimos una vez al mes para compartir simplemente sobre la comida y sobre las semillas locales. La apuesta en el plan de desarrollo para que Pijao sea un pueblo sustentable, que no es una cosa fácil en un mundo global, pero que ha tenido, digamos, como un respaldo de muchas organizaciones, de medios de comunicación, del SENA, que ha apoyado muchas propuestas, y de un trabajo permanente con la comunidad para que sientan que este es un lugar donde se puede vivir de manera más humana, más sostenible, más respetuosa y más responsable. En este nuevo contexto, el turismo que quieren recibir tiene otros matices. La propuesta pijaense es una propuesta que va en contravía al turismo masivo. Nosotros esperamos que a Pijao vengan viajeros, más que turistas. El viajero es aquel que viene disfrutando del paisaje, pero teniendo un reconocimiento también de las tradiciones locales. No solamente viene a mirar un parque o un mirador y volverse a ir, sino que es aquel viajero que se impregna de la cultura pijaense, de la cultura local. Buscamos un turismo que sea justo, un turismo de pocas personas, no buscamos grandes grupos, sino que el turismo que se haga sea un turismo muy familiar, muy de amigos. Colegurre Tour es una prestadora de servicios turísticos creada por jóvenes de Pijao que a lo largo de esta década fueron tocados por el modelo Cita Slow.
Pensamos que la alternativa son los patios orgánicos, la comida, las huertas, los recorridos culturales, antes que entrar a zonas que son zonas muy delicadas, como es el Valle del Chilí o el Bosque de Palmeras que también tenemos. Entonces, nuestra oferta es no llegar hasta esos lugares, tenemos cosas mucho más bonitas e importantes que mostrar dentro de la zona cercana al pueblo y de manera tal en que no hagamos un daño fuerte a los ecosistemas y al medio ambiente. En Finlandia, el turismo se encuentra en un estado intermedio. Por estar muy cerca de Salento y con un rápido acceso desde la autopista del café, viene recibiendo gran cantidad de turistas de fin de semana. Y no tardarán en notarse transformaciones ostensibles en las dinámicas locales. Sin embargo, las voraces modificaciones del turismo masivo han tardado en imponerse. Me encontré con Mauro Vargas en la Plaza Central un martes por la tarde. Mauro nació y se crió en Finlandia, pero se fue hace 20 años cuando empezó la carrera de arquitectura y terminó radicado fuera del país por muchos años. Hace poco regresó y encontró un Finlandia igual, salvo por el turismo. Básicamente hasta ahora el pueblo casi igual, o sea, el pueblo sigue dependiendo de las mismas cosas, todavía hay café, todavía hay lechería, pero en su mayor parte pues, seguimos viviendo de las remesas que envían los familiares que se fueron a Estados Unidos. Hasta recientemente, no sé, digamos los últimos 2-3 años, cuando el fenómeno del turismo ha empezado ya a impactar como, digamos, fuertemente el ambiente del pueblo. Ahora, digamos, los fines de semana, el pueblo está completamente lleno. Han aparecido muchos más negocios de comercio y en general ya se está empezando a sentir el cambio. Digamos. Muchos más extranjeros y mucha más gente del centro del país, de Bogotá sobre todo, que viene a conocer esta región. Y en general vos, ¿qué opinión tenés acerca de esta transformación, de esta eclosión del turismo en Finlandia? Bueno, hay una cosa con el turismo y es que, como dice una amiga mía, es un arma de doble filo, ¿cierto? Si bien genera empleos y le brinda una nueva dinámica, un nuevo sector productivo al pueblo, muchas de esas inversiones, pues porque el pueblo no tiene cómo asumirlas él mismo, vienen de capital, ya sea extranjero o nacional, pero de otros lugares. Y muchos de los empleos que se generan no son para la gente del pueblo, sino que son gente que viene de otros lugares, ve la oportunidad y establece su negocio, ¿cierto? En un café de la plaza, una amiga de Mauro, también raizal y arquitecta, nos estaba esperando. A diferencia de las opiniones reflexivas y sosegadas de Mauro, las suyas eran variables y dubitativas. Para mí el turismo es un arma de doble filo, porque puede traer cosas buenas como, digamos, movimiento de economías, no sé, básicamente lo único bueno sería para mí la economía, porque realmente Finlandia es un pueblo que no ha tenido muchas fuentes de empleo. Entonces digamos que una parte buena sería eso, que generaríamos mayores recursos, pero también dependiendo, porque no estoy muy segura de eso, porque realmente la gente que está viniendo a montar empresa y aprovechar como el boom de turismo que tenemos ahora es gente de afuera. Entonces gente que viene de Bogotá, de otros pueblos o de otros países y van a venir como a explotar eso que nosotros no hemos sabido explotar. Entonces no sé en qué momento o en qué punto sea tan benéfico o no. Realmente la economía sigue estando muerta para la gente de acá. Es decir que en tu opinión incluso puede ser más perjudicial que provechoso. Lo estoy sintiendo en el tono de lo que dices. Pues yo pensaría que sí, porque, o sea, si fuera
sea, si fuera algo que estuviera planificado, que hay ciertos lineamientos, que se está pensando realmente en el beneficio de las personas de acá, pues uno diría sí, pues está muy bueno porque está ayudando como a minimizar esas carencias que hay en cuanto a generación de recursos, a empleo. Pero de esta forma que está como sin desmesurada, digámoslo así, que de un momento a otro, yo estuve por fuera 15 meses y recién llegué en diciembre. Y en esos 15 meses el pueblo se transformó muchísimo, por ejemplo en esta calle que está acá, que antes era, pues es muy linda, es como una de las más tradicionales, pero era residencial y ahora encuentro que está llena de locales comerciales. Pero estos locales no son de personas de acá, solamente hay uno que es una fonda de un señor pues que tiene muy buena música, como clásica, los tangos, boleros, bueno, toda la música como tradicional que siempre ha estado ahí, o bueno, lleva buen tiempo ahí. Y una niña de acá que tiene un puesto de artesanías que fue como la primera que se arriesgó a ponerlo al final de la calle. Pero de ahí en adelante, o sea, empezó a surgir una cantidad de locales comerciales y pues, tiendas y cosas, pero realmente si ves, no son de personas de acá, son de personas de fuera. Entonces eso es lo que yo digo, bueno, realmente si está generando cosas buenas para el pueblo o está generando que llegue la gente de afuera, compre y desplace a la gente del pueblo, que se incrementen los arriendos porque empieza a incrementar el costo de vida, porque entonces ya vas a buscar una casa, no hay casas disponibles, está súper difícil conseguir vivienda para alquilar. Y ya entonces empiezan a subir el costo de los alquileres porque la gente que viene de afuera cree que es supremamente barato, pero para la gente de acá se está tornando costoso porque es que acá ni siquiera hay fuentes de empleo. La especulación inmobiliaria y el alto costo de los servicios públicos es algo que ocurre desde hace rato en Salento. Primero me lo contó uno de los pocos vecinos autóctonos que quedan en la calle Real. Me di cuenta en estos días que una casa que es más o menos menos de un cuarto de manzana, pues una casa sencilla, una casa antigua, estaban pidiendo 1.200 millones de pesos, pues realmente pues me aterré por el valor de eso. Seguramente que alguien forastero los puede dar, seguramente, pero para nosotros, y aquí que somos propios, nos parece un precio algo escandaloso. Rodrigo Loaiza completó esta queja mientras estábamos en el Alto de la Cruz, bello mirador sobre el Valle del Cócora. La valorización que se ha dado por parte del IGAP y el catastro nos ha perjudicado enormemente. Yo digo que un 80 o un 90% de nosotros los campesinos no hemos podido pagar prediales. ¿Por qué? Porque nos hicieron unos avalúos tan aterradores en 200, en 500%. Le pregunté si sabía la razón de los incrementos en el avalúo catastral. Básicamente al turismo. ¿Por qué? Porque están entrando gentes a dar platas por áreas que realmente no las valen en el entorno. Un vendedor ambulante nos interpeló. Parecía haber estado esperando un momento como aquel para descargar su opinión. Como no estábamos listos, el sonido nos quedó cojo, pero suficiente para comprender el mensaje. Eso está desplazado. Anteriormente la gente del pueblo se conocía por los apellidos. La familia Loaiza, Pérez, Bedoya. Aquí todo el mundo era por familia. Hoy en día no sabemos quién vive enseguida a la casa. No. O sea, se llenó de turistas españoles, americanos, y una casa que costaba 40 millones y vienen y le dan 100, 120 millones. Entonces todo el mundo, ¿qué pasa en la calle Real? Un cuartico de 4x4
ya vale es que 1 millón de pesos el arriendo, 1.200.000. Parece que ya en este momento del siglo XXI se ven claras las consecuencias de practicar y permitir un turismo desenfocado a las realidades de las regiones. ¿Qué soluciones brillan a corta distancia? Urte Duis, una consultora en turismo sostenible y docente investigadora en la Universidad del Quindío, me dio su respuesta. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta la sociedad colombiana y aquí el eje cafetero para darle un equilibrio, para lograr un manejo más equilibrado y más humano de lo que está pasando allí? Muy complejo, muy complejo. Yo creo que primero de todo hay que tener la población, o sea, la población misma tiene que tener muy consciente sus valores. Tiene que valorar a sí mismo, a su cultura, su arquitectura. Pues hemos venido trabajando muchos años en esto, ¿sí? Primero, reconocer lo que es propio y segundo, valorar, ¿sí? Porque ahí empieza el problema, porque hubo modelos de progreso en el país que iban en contravía de estas culturas y de esta arquitectura, porque comúnmente una casa en Bareque se llama por el campesino del Rancho Viejo, ¿sí? El Rancho Viejo es algo que ya no sirve porque buscan pues una casa en cemento. Entonces uno tiene que reconocer estos valores, valorarlo y luego apropiarse. Y cuando uno se apropia de esto también tiene que dotarlos de un uso sostenible, ¿sí? Porque un bien patrimonial que hoy en día no cuenta con un uso que le sirva a algo, pues es muy difícil mantener, porque no vamos a mantener las casas como museos que ya no sirven para nada, no vamos a tener unos cafetales que están de mero decoración, ¿sí? O sea, debe haber un uso adecuado a las funciones que puede tener en una sociedad. Eso primero, o sea, un tema de los habitantes. El otro tema son el tema normativo, institucional. Yo tengo que contar con unas normas que se implementen y se controlan, ¿sí? No unas leyes en el papel que se guardan en el cajón. Algunos municipios cuentan con esto y no lo aplican, y hay otros que cuentan con eso y sí lo aplican. Pues como yo dije, Finlandia es un poquito más rígido en cuanto a su normativa y la conservación de la arquitectura, y le da pues como resultados, digamos, en cuanto a la valoración y la conservación del patrimonio arquitectónico, y también en cuanto a la Reserva Natural Barbas Bremen. Y tercero, hay que tener una voluntad política, ¿sí? Y eso está muchas veces en la cabeza del alcalde o del gobernante del turno, ¿sí? Hay que tener una institucionalidad fuerte y hay que tener un equipo de trabajo capacitado en estos mismos valores, porque si el mismo personal en planificación municipal no comparte estos valores culturales, pues va a decir, pues ¿por qué va a conservar esa casa? Pues túmbala, ¿sí? Porque pues eso se ha visto en muchos casos. En Pijao, tanto Mónica Flores como Colegú Retour tienen claro que no se trata de recrear ni de agrandar, que los recursos naturales y humanos son limitados. Nosotros consideramos que nuestras mayores falencias son nuestras mayores ventajas. El que nosotros tengamos una capacidad de carga mínima para el municipio, porque no tenemos muchos hostales, la gastronomía tampoco es muy grande, nuestras ofertas son pequeñas, pues implica que los grupos que vengan a Pijao no sean grupos que esperen grandes hoteles ni los grandes resorts, sino que son posadas familiares, cosas muy tradicionales. Eso, que es una falencia frente al turismo, se convierte en la ventaja, porque gracias a esa pequeña capacidad que tenemos de carga,
podemos pensar en grupos pequeños, en manejar unas 400, 500 personas semanalmente en el pueblo y no como en Salento y en La Olla, donde están llegando más de 2.000, 2.500 en un solo día en temporada alta. Esta es una apuesta que casi es única a nivel de Colombia y de América Latina. Son pocas las apuestas reales de turismo justo y consciente, porque hay una mala interpretación y creo que los operadores a veces no entienden que cuando uno habla de turismo justo y consciente, no es el tema de justo, consciente y sostenible a largo plazo por el tema del dinero. Es justo, consciente y sostenible porque queremos preservar los recursos naturales. Y lo que queremos insistir es que no necesitamos llenarnos de mucha información en papel. La gente cuando llegue no se inquiete porque tiene que haber un operador o un informador turístico. El informador turístico es la gente que hay alrededor. Esa es la gran diferencia con el otro tipo de turismo, que todo está debidamente planeado, planificado en ese sentido, en ese específico sentido y dado. Los operadores, los informadores de turismo son la misma gente local que sabe dónde está el restaurante, quién es el guía, dónde se duerme, porque estos son pequeños alojamientos de dimensiones familiares. Entonces, no estamos pretendiendo empapelar todo el municipio con información al respecto. En Finlandia, Mauro y Olga también tienen una perspectiva sobre el futuro. Hay un escenario, este escenario que tenemos acá es impactante, ¿cierto? Pero hay algo detrás de eso y es la cultura que lo generó, ¿cierto? Más de 100 años de cultura cafetera construyendo este escenario físico, pero también todas esas relaciones personales de la comunidad, que es lo que realmente le da vida a esto, ¿cierto? Esa parte es la que podemos perder. Entonces, si esa parte, si esa cultura que generó esto desaparece, se convierte en un cascarón vacío, ¿cierto? Muy parecido a una de estas réplicas de pueblos que se hacen, el pueblito paisa, un parque temático. ¿Ustedes temen finalmente que el municipio, que Finlandia termine recogiendo la bandera que ya plantó Salento? Yo creo que, pues sí, el temor existe, ¿cierto? Pero yo tengo la esperanza de que no pase, ¿cierto? Yo creo que todavía, o sea, tenemos esa experiencia cercana. Salento es un pueblo hermano y hemos visto lo que ha pasado allí, entonces está a tiempo para reaccionar y poder sacar lo mejor de las dos cosas, y llevar al pueblo, traer al pueblo un desarrollo turístico, o sea, un desarrollo económico que venga del turismo, conservando esa cultura de nosotros, ¿cierto? Oiga, también se lo pregunté a Mauro ahora, para que eso ocurra, deben haber como la conjugación de 3 elementos. El primero, una sociedad civil fuerte, con líderes comprometidos y que sean capaces de transmitir esas ideas al resto de la comunidad y convencerlas de esas ideas. Un gobierno local también alineado con esa sociedad civil, ¿cierto? Y algún tipo de capital local que sea capaz de generar alianza con el capital foráneo. ¿Crees que el pueblo completa estas 3 condiciones? ¿En qué crees que está débil? Pues actualmente yo pienso que está débil en las políticas del gobierno local, porque pues realmente no tengo conocimiento de qué se está haciendo como para cuidar un poco todo ese tema de, o sea, todas las desventajas que trae el turismo, ¿cierto? En la parte digamos, de los habitantes, sí pienso que podemos estar un poco fortalecidos, porque acá, a diferencia de lo que yo hice en Salento, acá hay mucho sentido de pertenencia. Y el finlandeño quiere su pueblo y quiere que se conserve como está, entonces es como una resistencia, porque es como lo que yo escucho en general, las conversaciones así en los cafés, la gente es como no podemos dejar que el pueblo se nos pierda, o sea, la gente tiene sentido de pertenencia por el pueblo y lo cuida. En Salento ya las acciones de resistencia son tan íntimas que parecen no existir. Bernardo Ocampo ha optado por detener la voracidad del turismo en la calle Real, al menos en lo que respecta al frente de su casa. Hace un tiempo se dio en arriendo una habitación para que la volvieran una tienda.
Ya hoy dice que las otras 2 que tienen ventanas y accesos hacia la calle no las piensa convertir. He querido conservarla tal y como está. No quiero que ya esta parte de mi casa se vuelva ya para abrir más centros comerciales, no, de ninguna manera. Además es muy fotografiada, no solamente por nacionales, sino por extranjeros. Esta parte de acá de la sala y esta parte de allí de la pieza que era de mis padres. Claro, cuando el turista viene acá y se da cuenta que esta es una casa original, tradicional, ¿qué le dice? No, pues son felicitaciones y que vengan a tomar fotos, que quieren tomar con mucho gusto, pasen, entren, se toman sus fotos, sean extranjeros o sean nacionales. Claro. La gente se sorprende de que no sea una casa transformada para un centro comercial. Correcto, no, es una casa y así como está, quiero conservarla de todas maneras. ¿Cuánto tardó en configurarse todo este escenario del turismo masivo en el Quindío? ¿Cuánto le queda de autóctono y original a la cultura de Salento? ¿Finlandia podrá encontrar su mejor camino? En el futuro, ¿Pijao mantendrá la confianza en las decisiones que hasta hoy ha tomado? Los espejos reflejan todos los defectos y todas las virtudes. Espero que este capítulo nos ayude a ver con más claridad el rostro de esos días por venir.